He titulado este mensaje: Jesús está en control de la situación. ¿Cuánto le gusta que Jesús esté en control de la situación? ¿Nunca ha volado usted en un avión y empieza aquello, hermano, y hasta ruido se oye? Y si usted de la iglesia tradicional baja todos los ángeles que puede bajar, carga más el avión de lo que él tiene que cargar. Pero empieza uno a encomendarse al Señor, ¿verdad? Si no ha orado cuando salió uno, ahí sí a orar, ¿verdad? A pedir la fuerza del Señor. Así que Jesús está en control de la situación, y el texto en esta hora que sigue de esta secuencia, de este caminar, de este vía crucis, podemos decir así, de este camino hacia la cruz, en este tiempo de la Semana Santa, nos toca el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, que dice así: en el nombre del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y siempre me gusta decir eso porque me identifico como una persona que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque eso es lo que hemos de creer, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios. Y siempre pienso en esto: ¿quién es Dios? Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién y qué? ¿Quién? Dios es espíritu, que se manifiesta en tres personas. Amén. Y dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Amén. Ahí la vamos a dejar. Vamos a llegar hasta el 14, pero no vamos a tomar mucho tiempo leyendo, sino que lo vamos a hacer conforme vayamos predicando. Ahora bien, nosotros estamos reunidos acá para glorificar y alabar el nombre del Señor, pero también para poder aprender de la palabra del Señor, para que el Señor pueda ayudarnos a nosotros a entender la vida en que cada uno de nosotros estamos teniendo, y los problemas y dificultades que estamos atravesando nos deben de ayudar a la palabra del Señor a través de la reflexión de la palabra del Señor. Y este tiempo que se ha cogido aquí en Misión Ebenecer es la reflexión sobre el camino a la cruz. Amén. Y después pues la resurrección del Señor Jesucristo. Pero estamos en este camino y nos encontramos nosotros en el preciso momento, en este capítulo 18, que Jesús está comenzando la etapa final de su vida terrenal y de su misión que el Padre le encomendó. Bien importante. Vamos a poder que nos ponen la primera dispositiva. Amén. Y bien importante, porque reflexionar, hermanos, es un proceso mental en el que nosotros analizamos y evaluamos la experiencia del Señor Jesucristo, y esto nos debe de nosotros al final ayudar a comprender mejor, para aprender de las experiencias del Señor Jesucristo, y de esta manera nosotros poder crecer tanto, hermano, emocional, tanto espiritual, hermano, y que nos ayude a nosotros también a tomar decisiones, porque ese es uno de los objetivos grandes, amén, de poder aprender de la palabra del Señor. No solamente también solo crecer, hermanos, y llenarnos espiritualmente, sino que también poder crecer, poder aprender a tomar decisiones. El versículo que acabamos de nosotros de leer dice que habiendo dicho Jesús, dice, estas cosas, salió. Me gusta ese gerundio, ¿verdad?, del verbo haber, habiendo dicho Jesús. Quiere decir que Juan se toma el tiempo para decirnos a nosotros los acontecimientos uno después del otro. Y es bien importante. Y fíjese, bien importante, porque Juan está escribiendo
allá por el año 95 o 100, quiere decir que Juan andaba ahí, rondando ahí por los 100 años. Y qué mente la que tenía. Juan es el único de los evangelistas que cita lugares específicos. Se acuerda de nombres, se acuerda de Malco, que era el siervo del sumo sacerdote, tal vez porque lo conocía, pero tiene todo esto bien presente. Pero algo lo que me llama la atención de este texto, y si podemos poner esa diapositiva otra vez de la introducción, si usted ahí usted va a ver un croquis de lo que es el torrente de Cedrón y Jerusalén. Y si usted ve al lado derecho de su pantalla, allá aquello que se mira blanco y ahí en rojo está diciéndole, ese era el torrente de Cedrón. Y arriba estaba el templo donde se cree que la sangre que se sacrificaba caía al torrente de Cedrón. Y eso es bien interesante. Jesús se cree que en la parte norte del templo, o sea, la parte de arriba, por allá él cruzó. Y si usted viera una foto reciente, se ve que hay como una lomita y otra loma para subir. Entonces, me llama la atención que Juan es bien específico y dice, habiendo dicho estas cosas, dice que salió del lugar donde estaba. Mire, el Señor Jesucristo se pudo haber quedado ahí en el aposento alto. Y por eso Juan es específico, dice, salió podríamos decir, de la cueva, del escondite, donde no lo podían encontrar porque no sabían dónde estaba. Judas tuvo que salir de aquel lugar e ir a decir, mire, ahorita va para tal lugar. Ahí va a estar. Yo le voy a llevar donde está porque para allá va. Y dijeron que iban a ir, y dijeron que se iban a reunir. Y quiero que pensemos en eso, hermano. Imagínense Jesús, después de haber hecho una oración intercesora por sus discípulos, por todos, después de haber pedido la santificación a través de la palabra en nuestras vidas, sale a aquel lugar. Y me imagino yo a Jesús con aquel grupo de discípulos bajando aquella loma, hermanos, hacia abajo. Y tal vez viendo la sangre que destilaba del templo, de aquellos acantillados, y tal vez él en mente teniendo que iba a derramar la sangre por nosotros. Y va el Señor Jesucristo con aquellos hombres. Oiga, y qué liderazgo de veras, hermanos, del Señor Jesucristo, que aquellos hombres van detrás de él. Aquellos 11 van marchando, tal vez, no sé, fila india hacia abajo. No sé cuál era la plática, porque Juan no nos dice. Tal vez había un completo silencio. Tal vez los discípulos ya como que presentían lo que se venía por la oración y por lo que Jesucristo les había advertido, pero todavía no, como dice en México, no les caía el 20 todavía. Y tal vez había un completo silencio. Iban caminando en aquel torrente, hermanos, y luego llegan y empiezan cuesta arriba. Y dice Juan que entonces llegan y entró. Mira la acción. Salió, atravesó y entró. Entró a lo que le llamamos al huerto del Getsemaní, a un jardín. Y mire cómo todo en la Biblia, cuando se habla de Jesucristo, cómo todo encuaja, cómo todo cabe, hermanos. Mire, la historia del ser humano comienza en un jardín. El jardín del Edén, también la caída. Y aquí en este jardín, hermanos, se va a decidir también, como que es la mesa de decisión, la suerte del ser humano. Lo que ahí va a ser aprendido Jesús. Juan nos narra este evento histórico, hermano. Histórico porque fue algo ciertísimo. Los nombres, aunque él no da el nombre al Getsemaní, podemos saber que Mateo y Marcos y Lucas sí dicen que es el huerto del Getsemaní. Pero algo muy importante que me llama la atención es que
Juan no se concentra en la oración del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Porque Juan tiene un propósito. Cada uno de los evangelios tiene un propósito por el cual fue escrito. Y el propósito de Juan lo encontramos en el capítulo 20, versículo 31, donde dice que estas cosas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y creyendo ustedes puedan vivir. Entonces Juan no está interesado en todo lo que sucedió en el huerto de Getsemaní, sino que el interés principal de Juan es que reconozcamos a Jesús como el Mesías, como Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el que todo lo sabe, como el que todo lo puede, como el que tiene control de todas las cosas. Bueno, además la Biblia dice que Él tiene contado hasta el último cabello de nosotros. Dice que se nos caen alrededor de 200 cabellos al día. Imagínense, y el Señor sabe cuántos usted tiene. El Señor se dirige hacia el huerto de Getsemaní. Juan no está tan interesado en los eventos destacables que suceden ahí, sino que Juan está más interesado en la relevancia de Jesucristo. Su objetivo principal es que creamos, y a quienes le escribió primeramente, que creyeran que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Amén. El segundo slide dice traición y arresto de Jesucristo. En cuanto a los detalles del relato, se nos dice que salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Lo cruzó. Posiblemente esto es una alusión, hermano, al rey David. Imagínense. Cuando los discípulos andaban con Jesús y Jesús les estaba hablando todas estas cosas, muchas veces ellos no les cayó el 20 de pronto, sino que fueron desarrollando su teología, su reflexión a través de las cosas que empezaban a suceder. Se derrama el Espíritu Santo. Jesús les dice: yo me voy, pero les voy a mandar otro paracleto, otro ayudador que les va a hacer recordar todas las cosas que yo les he dicho. Y el Consolador, el Espíritu Santo, les recuerda todas estas cosas y van desarrollando su teología. Y por eso la cristología o de lo que habla Juan, de Cristo, es más profundo que los demás, porque tuvo un desarrollo más completo y pudo ver realmente cómo a través de las escrituras Jesucristo cumplió cada uno de los eventos y cómo Jesús estuvo encargado, en control de cada uno de esos eventos. Fíjense que si a Jesús lo matan de una pedrada, no hubiera habido salvación. Usted y yo estuviéramos perdidos. Por 3 años Jesús tuvo que cuidarse de no morir apedrado, acuchillado o cualquier otra forma de muerte que no hubiese sido la forma, hermano, en que estaba destinado, profetizado, en la forma que Dios había dicho que iba a haber un cordero, hermano, inmolado, que iba a ser inmolado, que iba a derramar su sangre para la salvación nuestra. 3 años se tuvo que cuidar. Ahora llega el momento que llega allí. Los discípulos tuvieron que ir al Antiguo Testamento y ver en qué forma realmente Jesús era el Mesías, porque era bien difícil entender y comprender en aquel momento, porque la cultura, la religión de aquel entonces enseñaba unas cosas diferentes a los que ellos no conocían. Igual hoy en día, hermanos, si nosotros no nos preparamos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos la coinonía, si nosotros, hermanos, no buscamos el compartir los unos a los otros, hermanos, fácilmente vamos a ser engañados. Hay gente que cree que Jesús nunca dijo que era Dios, y Jesús dijo que era Dios. 7 veces aquí en el Evangelio de San Juan dijo: yo soy la luz, yo soy el buen pastor. ¿Qué más claro, verdad?
Pero la alusión aquí, hermanos, es tremenda porque Jesús es el antitipo de David. David es el tipo. O sea, David era el rey y de este rey iba a venir el Mesías. O sea que el cumplimiento del rey David iba a ser Jesucristo, porque ese iba a ser el Mesías para los judíos. Entonces había que comprobarlo con las escrituras. Y hay una escritura, aparte de los salmos mesiánicos, hay una escritura bien tremenda en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, 23, donde dice que, y esto me impacta, me toca, hermano, porque digo, wow, qué tremendo el control de los eventos que Jesús tenía. Y que, hermanos, nosotros a veces dudamos de la bendición de que Dios tiene control de nuestra vida. Por eso Pedro llegó en un momento reflexivo de su vida. Al final de sus días dijo: echen todas sus aflicciones, echen todas sus angustias en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Él sabe cuidar del pajarito más pequeño, ¿cuánto más de nosotros? Dice Samuel, libro de Samuel, Samuel 15, 23, que cuando Absalón le hizo un golpe de estado a su padre, dice que David tuvo que salir corriendo. ¿Y sabe qué tuvo que atravesar David? Atravesó ese terreno de Cedrón, lo tuvo que atravesar con su gente, tapado su cabeza, que significaba humillación para un rey. Y cuesta arriba también David descalzo fue caminando. Pero sabe que también que David fue traicionado también por Ahitofel, un amigo íntimo de él que hizo al lado del hijo de él, que cuando no le hicieron caso de su consejo fue y se ahorcó. Y Judas dice que se ahorcó también. Judas era uno de los íntimos de Jesús, aunque usted no lo crea. Era el hombre de confianza, era el tesorero. Y el tesoro no se le da a cualquiera, ¿verdad, pastor? Porque hay gente que traición y arresto de Jesús. Jesús, hermanos, va caminando, sale, llega al monte de los olivos. El slide número 2 o el dispositivo número 2, Jesús tiene control de la situación. Dice el versículo 4 de este 18 de Juan, dice: pero Jesús, ¿qué dice? Sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelanta y dijo: ¿a quién buscáis? ¿Sabe Jesús todas las cosas? Jesús tiene control de todo. Tiene control de la situación. Él sabía lo que se iba a venir. Mire, si Él sabía lo que se iba a venir, si usted sabe que el enemigo viene hacia usted, ¿qué hace? Lo va a esperar y lo va a retar. Si sabe que el enemigo es más fuerte. No, patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Es mejor que digan: aquí corrió que aquí quedó. Pero Jesús no. ¿A quién buscan? Les puedo ayudar en algo. A Jesús de Nazaret. Y dice que cuando oyeron que dijo: yo soy. Oiga, no sé en qué forma lo habrá hecho el Señor Jesucristo, que cayeron. No crea que cayeron. No, yo creo que se fueron de espalda, hermano. ¿Sabe? El efecto de una bomba, cuando cae una bomba y destruye ahí, pero el efecto secundario, el que sale, las ondas, botan todo. Yo creo que retumbó en ese huerto: yo soy. ¿A quién busca? A veces me han llamado a mí: señor René Cortés. Oh, sí, no está, este teléfono no es de él. Porque sé que andan vendiendo, ¿verdad? Porque le digo: yo soy, empiezan a quererme vender. Disculpe, señor. Oh, ese es mi hijo. Le digo: no soy yo. Pero Jesús dijo: yo soy. ¿Quién estaba ahí en el huerto?
Yo molesto al hermano Juan Carlos, le digo, JC's in the house. Jesús, JC está en la casa. Jesús estaba ahí presente, hermano. Y él no rehuyó de la situación, tenía control de la situación y sabía lo que iba a venir. Por eso Juan, muchos años después, hermano, tiene un tiempo para recapacitar en la palabra, para reflexionar, para pensar y ver y decir, wow. Nunca se ha asombrado de verdad. Que no dice wow, sino que, no, pues wow. Wow, wow, wow. Jesús tiene control. Yo soy. Dios está controlando la situación. Cualquiera que sea tu problema, tu dificultad, querido hermano, Dios está controlando la situación. Si algo nos debe ayudar este pasaje a entender y a reflexionar es que no importa, aunque decían, mire, los judíos decían en el Salmo 146, si no me equivoco, decía que aunque los montes se muevan hacia la mar, hermano, no importa, vamos a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios está bajo control. No importa cuánto tiempo tome, Dios está bajo control. El hombre cree que está bajo control, pero el hombre no está bajo control. El hombre, mire, en el mundo sin Dios es un títere, hermano, que Dios lo mueve como Él quiere. Cree estar en control, pero no. Ves dificultades a tu vida, ¿sabes qué? Dios está contigo. Jesús se lo dijo a los discípulos, miren, no teman. En el mundo van a tener aflicciones, van a tener dificultades. ¿Por qué se preocupan? Pero yo he vencido al mundo. Y Él caminó ese camino, hermano, hacia la cruz. Y nosotros vamos detrás de Él, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha enseñado a ser más que victoriosos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, decía el salmista. En ti, oh Dios, estará confiado. Cuando leemos esos salmos y podemos experimentar, hermano, el poder de Dios y la voluntad de Dios, hermano, debemos de reflexionar y debemos de levantarnos en el nombre del Señor, hermano. Y como decía mi abuelita, no debemos de achicopalarnos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Me gusta más la versión en griego que dice: sé contar en los recursos de Cristo. Porque en Cristo hay un montón de recursos. El siguiente dispositivo, por favor. El cumplimiento de las escrituras. Rapidito ahí porque ya dice, mire, Jesús no solo se presenta y les dice yo soy, sino que también yo pienso que como que les ordenan porque le hacen caso. Llévenme a mí, no toquen a ni uno de estos. Y yo creo que después de haber caído, hermano, de espaldazo, sí, está bien, vamos. Sí. Ustedes muchachos, dijeron en Guatemala, háganse para un lado. Con este es el problema, con esta es la bronca, no con ustedes. Y dice que Juan, para que se cumpliera lo que decía, no solamente en el capítulo 17, 12 de Juan y capítulo 6, 39 de Juan, sino que también en lo que decía el Salmo 41, 9, donde dice: lo que me diste, ni uno se perdió. Hermano, qué control el que tenía Jesús, hermano, de los tiempos y de las circunstancias y de las personas. Es algo que nos lleva a nosotros a una reflexión, hermano, en que no importa, hermano, por la situación, lo que hayas perdido, lo que pase, lo que venga, Jesús está en control y Él va a fortalecer tu vida. Él va a obrar en tu vida. Del siguiente slide, hermano, por favor, gracias por su ayuda. Pedro dice impulsivo y celoso. Muchas veces nos vemos impulsivos y celosos nosotros. Queremos defender lo indefendible. Yo pienso que Pedro, si hubiera sido de Guatemala, había sido de Zacapa, hermano, machetero.
Yo no sé por qué Pedro andaba con su machete, hermano. En los tiempos en que mi pastor en El Salvador se convirtió en los años que 50, 60, no sé por allá. Dije que los hermanitos decían: yo me convertí, pero este machete todavía no se ha convertido. Pedro dejó el machete, hermano. Después dijo, creyó en la esperanza, esa bienaventurada esperanza. Cuando escribe el primero de Pedro, ¿verdad? Dejó el machete, hermano, y agarró la palabra del Señor. Se convirtió de verdad. Mira la venganza del Señor, yo pecaré, yo pagaré, dice. Jesús le dijo: hey, Pedrito, calmado, calmantes montes. No te preocupes, Pedrito. Mira, si la copa que el Padre me ha designado que yo tome, no me la voy a tomar, ¿por qué no? We are in control. Nosotros estamos en control, mi Padre y yo estamos en control. No te preocupes, Pedrito, no necesito que me defienda. Siguiente slide, hermano, por favor. El arresto y la entrega de Jesús. Mire, qué tremendo cómo se tienen que unir tres agencias, hermano. CIA, FBI y Local Police. Y yo no sé si hasta la DEA iba a ir, hermano. Porque los romanos, la policía del templo y los cabezones de los ancianos y otro por ahí metido, ¿va? Para ir a capturar a Jesucristo, a uno. Oiga, qué temor, qué miedo el que le tenían, ¿verdad? ¿Y sabe por qué le tenían miedo? Porque era un hombre que hablaba la verdad, que no se escondía de nadie. Por eso le decían cuando llegaban allá los fariseos, los saduceos: maestro, sabemos que no te escondes de nadie y que hablas la verdad. Así debemos de ser nosotros, hablar la verdad, como Jesucristo ejemplo nos ha dado. Mire, a pesar de Jesús tener el poder, tener la capacidad, tener la visión, tener la profecía de poder rehuirle al problema, a la dificultad, a este encarcelamiento, al sufrimiento, lo afrenta. Lo afrenta. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, hermano? Que debemos de mantenernos al pie del cañón, venga lo que venga, pase lo que pase. En una ocasión, un profesor que tuve en Fuller, el doctor Pablo Deiros, dice que en Argentina él fue presidente de la Asociación de Evangelismo y tuvo el privilegio de conocer a un pastor armenio. Y le dijo: doctor, ¿usted es cristiano por tradición o por convicción? Y dice que él le dijo: pues yo creo que por convicción. Yo creo que tú eres por tradición, le dijo. Yo sí soy por convicción, le. Porque cuando los turcos se pasaron a Armenia, les hicieron una matanza de cristianos. Mi padre estaba al frente de la línea. Yo pude oír las palabras de mi padre: hijo, no te olvides por qué murió tu padre. Por seguir a Cristo, por esa convicción. Jesús, hermano, a través de este ejemplo, a través de esta situación que estamos viendo, hermano, tuvo la oportunidad de rehuir, tuvo la oportunidad de esconderse, tuvo la oportunidad de levantar gente y poder, hermano, ser un subversivo, un revolucionario, pero no, fue un pacífico y obedientemente y humildemente, hermano, marchó hacia aquella cruz. Y dice Juan:
sabiendo todo lo que le iba, no lo que iba a pasar, fíjese, no lo que iba a venir, sino que todo lo que le sobre iba a venir. O sea, que iba el Señor Jesucristo iba a estar exhausto, que iba a ser, hermano, hoy sería un estrés, ¿verdad? Así sería hoy, ¿verdad? Estresado, hermano. Ay, estoy estresado, dice uno. Ay, el trabajo. ¿Y qué es lo que hace? Estar sentado nomás ahí viendo unos monitores y está estresado. Dios le iba a sobrevenir todo lo que le iba a sobrevenir, pero él no huyó. No desertes, hermano. No dejes por ninguna cosa, dejes o tengas en poco una salvación tan grande. Van a venir problemas, dificultades, pero no dejes. Siguiente diapositivo, hermano, por favor, y ya vamos a ir terminando. La profecía de Caifás. Caifás era el yerno del que estaba de sumo sacerdote, pero no vamos a entrar en explicaciones ahí. Pero era el que había propuesto en una reunión en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, de que Jesús muriera en vez de que el pueblo muriera, porque la gente se estaba levantando, la gente estaba creyéndole a Jesús. Y entonces al venir eso, los romanos se les iba a quitar a ellos el status quo, la tranquilidad que tenían. Entonces los romanos iban a venir a querer poner orden, y entonces iba a morir mucha gente. Y entonces te dijo: démosle a este gas. Para concluir, el último slide, hermano, dice la traición y el lugar. Judas guía una tropa. Y mire qué tremendo. Juan es bien específico a decir en dos ocasiones, cuando usted lee en su casa el texto, va a encontrar en dos ocasiones que el guía, el líder de esa revuelta era Judas, el hombre de confianza, el tesorero, el que acababa de mojar el pan con el Señor. El poder de Jesús, el gran yo soy. Allá en Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 3, si no me equivoco, allá Dios se le revela a Moisés. ¿Y cómo le voy a decir al pueblo quién soy? Dile que yo soy Jehová, ¿verdad? El que subsiste en sí mismo. Por eso Juan comienza su prólogo. Cuando comienza dice: en el principio era el Logos, ¿verdad? En un principio, no sabemos cuándo, pero era el Logos. Y el Logos, ¿verdad?, era con Dios, estaba a la par de Dios, y el Logos era Dios. Y este Logos es la palabra de Jesús. Amén. El Dios manifestado en carne, hermano. Jesús pide protección para sus discípulos. Vemos la reacción humana de Pedro, amén, que muchas veces nosotros así también somos reactivos y no proactivos, ¿verdad? El problema, en el momento del problema, la dificultad y la angustia, no sabemos cómo accionar y empezamos a tirar patadas de ahogado muchas veces. Por eso yo digo la paradoja de la iglesia: cuando la iglesia tiene problemas, se va para el mundo, y cuando el mundo tiene problemas, busca a la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia. Dios tiene la culpa de todos mis problemas. ¿Qué haría Dios sin mí? Y hay gente que vino, decimos en buen centroamericano, acabado, sin nada, y ahora ya tiene su casita, tiene su carro, tiene su titulito, tiene su trabajito bueno y todo debido a Dios, y todavía así dicen: me voy de la iglesia. Dios no ha hecho nada por mí. Terminamos con la interrogación de Caifás a Jesús. En el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero que estos momentos en que aprendemos a reflexionar, a pensar, a meditar sobre cómo Jesús
atravesó esos últimos días y cómo vivió esos últimos momentos de su vida, nos deben de ayudar a nosotros a reflexionar, capacitar y entender que Dios está en control. Ni tú ni yo estamos en control. Dios está en control. He's going to take care of it. Él se va a encargar. Ese problema en tu trabajo, Él se va a encargar. Esa necesidad, Él se va a encargar. Esa enfermedad, Él se va a encargar. Cualquiera que sea, como cualquier lado que vaya, Él se va a encargar. Esa persona que te hace daño, no se preocupes, Él se va a descargar. Ora. Pídele a Dios. Dios está en control. Hace muchos años atrás, termino con esto, en uno de mis viajes a El Salvador, cuando la situación económica estaba, la situación política estaba bien difícil, tenía una semana de haber llegado a El Salvador y llegaron a las 11:26 de la noche a tocar la puerta. Abra la puerta, señores, la Fuerza Armada. Y pude ver cómo entraban aquellos hombres vestidos de verde y cómo se llevaban a mi madre presa. Estuvo más de 30 días incomunicadas en los sótanos de la Policía Nacional y 2, 3 días no supimos dónde estaba. La buscaba en mortuarios, la buscaba en todos lados. Y un tío de mi esposa me introdujo al Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Confía en Dios. Y yo me agarré de eso. 32 días después me estaban llamando diciendo que me iban a entregar a mi madre. Claro, después pasó un vía crucis, tener que salir huyendo de todo aquello, ¿verdad? Pero aprendí a confiar en Dios. No importa las circunstancias que sean, Dios está en control y es el único que puede ver más allá. Él está arriba y puede ver mejor que tú.